Bueno, voy a explicar la práctica de Kobani y qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos, como bien lo dijo, automatizar la conexión del esclavo al maestro. Este script, que también voy a pasar, voy a dejar el link abajo. eh, este script lo tiene que tener el esclavo. Y el esclavo va a tener que hacer varias cosas. La primera de ellas es acceder a, al maestro, hacer una copia de seguridad de la base de datos que estemos manejando, traerla o guardarla en la máquina esclavo y después hacer la restauración en la máquina esclavo. Pero pues antes de eso tenemos que configurar algunas cosas. Eh, Ahorita en la máquina maestro, yo ahorita pues no tengo la máquina, bueno, yo soy el maestro, pero Dani es el esclavo. Entonces ahorita pongan mucha atención. Estos pasos que vamos a hacer van a ser en la máquina maestro. En la máquina maestro vamos a crear un usuario en Heidi, o con Heidi, más bien dicho. Muy importante, tenemos que estar en la instancia local. La instancia local es con 127.0.0.1 root, la contraseña que hayan puesto, el puerto, y pues lo abrimos, ¿no? Ok, ya estamos en la instancia del maestro, digámoslo así. Sí, en el localhost del maestro, y vamos a crear un usuario. Un usuario que se llame root. Un usuario que se llame root. Bueno, igual le dan a agregar. Aquí van a poner root. ¿Por qué root? Porque va a ser un usuario que tenga todos los privilegios. Aquí en localhost van a poner la IP del esclavo. En mi caso con 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 Daniel, pues su IP es 192 168 43 211. Pues ponen la IP del esclavo con el que estén haciendo equipo, ponen una contraseña, pues de preferente del 1 al 8, ¿no? Y aquí en privilegios globales, pues solo le dan un clic en esta casilla para que todo se guarde. Y ya va a tener todos los privilegios. Solo verifican que sí se haya creado y que tenga todos los privilegios. Eso fue en la máquina maestro, pero ahora ya en la máquina esclavo, ahora sí vamos a trabajar con el script. Eso es lo único que va a tener que hacer el maestro, crear el usuario root con todos los privilegios y ya acá en la máquina esclavo pues ya vamos a tener este script, ¿no? ¿Qué hace el script? Vamos a declarar dos variables. De una vez aquí le voy a cambiar para que sea un poquito más distinto. Bueno, no, la vamos a dejar igual. Chingue su madre. Porque si no vamos a tener que cambiar más cosas. Vamos a... Esta variable va a contener lo que en el maestro, cuando se ejecuta el show master status, es el archivo bin, y en posición se va a extraer la posición tal cual. Para eso son esas dos variables. Vamos a ocupar la librería PyMySQL, la OS, porque vamos a hacer el respaldo y la restauración, y vamos a ocupar esto no es necesario. Ok, primer paso, copiar la base de datos del maestro, y restaurarla en el esclavo. Vamos a ocupar varias conexiones, como bien lo dijo el profe. Esta primera conexión es con el localhost, el usuario root, nuestra contraseña del esclavo, por decirlo así, de la máquina esclavo, la base de datos que estén ocupando. Cabe destacar que ustedes deben de tener al menos la base de datos creada, aunque sea en vacío, porque si no, no les va a dar conexión a esta conexión, no les va a dar conexión a esta parte, les va a dar error. Entonces, si no la tienen, pues solo créenla con el mismo nombre que tiene el maestro, aunque sea vacía, para que no dé error.
El puerto, si cambiaron el puerto, pues hay que poner el puerto que tenga el esclavo. Y aquí with connection.cursor as cursor, ok. Eso es lo de siempre, ¿no? Vamos a acceder a la máquina maestro mediante el comando mysqldum con el usuario root, con la contraseña. Este es el usuario que creó el maestro, el usuario root. Y aquí va a ir la contraseña que el maestro les haya asignado en el usuario que creó aquí. ¿Va? Eso es muy importante para que no lo pierdan de vista. Solo déjenme hacer esto más pequeño. Ok. Entonces no se les olvide eso. Esta contraseña no es la del esclavo, sino que es la contraseña que tiene el usuario que creó el esclavo. Digo, el maestro, perdón. Acá el puerto del maestro, si es pues lo dejan, si no, pues lo cambian. La base de datos, la base de datos que van a hacer la copia de seguridad. Y aquí, -h y la IP del maestro. Aquí va a ir la IP del maestro. Este símbolo. Y vamos a... En nuestro caso, estamos diciéndole que la va a guardar en el disco local C, en una carpeta que se llama backups. Y se va a llamar copia.sql. Ustedes pueden cambiarle el nombre o dejarle así. Pues de preferencia cambiarle el nombre, ¿no? Para que al menos sea un poco diferente. Vamos a ejecutarlo. Después, en esa variable SQL vamos a borrar la base de datos si existe. Por ejemplo, ahorita la acaban de crear, ¿no? Para que no haya errores. Pero la vamos a borrar por las conexiones futuras que tengamos. La vamos a borrar si existe. Obviamente el nombre de la misma base de datos que estén manejando. La ejecutamos. Ahora vamos a volver a crearla desde cero. Con el mismo nombre. La ejecutamos. Y ahora aquí sí. Vamos a hacer la restauración que... Desde el maestro que... Pues sí, vamos a hacer la restauración de la base de datos que extrajimos del maestro. Con os.system vamos a poner MySQL. Aquí sí ya es el usuario esclavo, por decirlo así, su usuario, su localhost, que va a ser root, la contraseña de su localhost del esclavo, el puerto, la base de datos que se acaba de crear. Y aquí se cambia el símbolo, acá es de mayor que, aquí es de menor que. Y la ruta, la misma ruta que hayan puesto acá arriba. Entonces con esto ya acabamos de terminar el paso 1, que es extraer la base de datos del maestro y restaurarla en el esclavo. Ahora, el paso 2 es obtener el master status y, bueno, aquí me faltó y la posición. Y la posición. Vamos a acceder con el mismo usuario que acaba de crear el maestro, con root. Sí, con el root que acaba de crear, el usuario root que acaba de crear el maestro, nos vamos a conectar remotamente a las bases de datos del maestro. Va a ser muy similar a esto, pero aquí en host va a cambiar, no va a ser localhost, va a ser la IP del maestro, el usuario root que se creó, la contraseña del usuario root, la base de datos a la cual nos vamos a conectar y el puerto. With connection.cursor as cursor, eso es lo de siempre. Aquí vamos a ejecutar el comando show master status, que pues es el que hemos estado manejando, ¿no? El show master status, el cual lo ejecutamos, nos da el file y la posición. En la variable result de resultado, le estoy diciendo que va a ser a la extracción de la ejecución del comando. Y result nos va a contener una matriz. La matriz de esto. Entonces, si lo vemos de esta forma, ay, perdón. Result tiene una matriz. Entonces, esta matriz está así. Entonces le vamos a decir, ya sabemos que empieza de 0, 1 y pues tiene varios
varios más campos, ¿no? Por ejemplo, tiene 0, 1, 2, 3, 4. Tiene otros 4 campos más. Por defecto, solo nos va a devolver esta parte. Esta parte. Porque pues solo es un show master status. Pero le vamos a decir que en la posición 0 y en la columna 0 y en el renglón 1, aquí va a estar nuestro archivo, nuestro file. Y en la columna 1 del renglón 0 va a estar la posición. ¿Ok? Result tiene esta matriz, entonces por eso tenemos que acceder al campo de la matriz. Por eso le estamos diciendo que el nombre del archivo maestro está en el renglón 0, columna 0, y la posición está en el renglón 0, columna 1. Entonces ya tenemos, con esto ya hemos acabado de obtener el show master, el archivo maestro y la posición. Ahora vamos con el paso 3, que es hacer el esclavo. Esta parte igual pueden poner esta IP o pueden poner localhost. Cualquiera de las dos es válida. Igual, como nos vamos a volver a conectar con el localhost, pues es el root, el usuario, la contraseña del esclavo del localhost, la base de datos. Aquí ya no debe marcar problema porque acá ya la tenemos restaurada con los valores que tiene el maestro. Entonces, with connection.cursor, pues ya saben lo de siempre, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el workbench. Con el workbench. Permítanme. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos con el workbench. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues deteníamos el esclavo, nos anclábamos al maestro y volvíamos a reiniciar el esclavo y después solo mostrábamos el show slave status. Vamos a hacer lo mismo paso por paso, pero ahora acá en Python. En la variable SQL ya saben que pues, el profe prefiere que esté por partes. En SQL mandamos el comando stop slave. Con cursor.execute lo ejecutamos. Aquí es muy importante estas variables. Estas variables obviamente van a cambiar en cada caso. La IP es la IP del maestro. El usuario es el usuario esclavo que tiene el maestro. La contra pues es la contraseña del usuario esclavo. Entonces en SQL change master to master host vamos a concatenar la IP del maestro. El master user es el usuario del usuario esclavo que tiene el maestro. En mi caso es Daniel esclavo 1. En master password pues es la contraseña. Y aquí en master log file concatenamos el file master que obtuvimos de esta parte. Asimismo con la posición. Con la posición hay que parsearla a string porque pues nos la devuelve en un entero y pues nos va a marcar un error. Entonces solo la parseamos a string y ponemos el master port, que pues es el puerto del maestro, ¿no? En mi caso pues estoy con el 3308. Lo ejecutamos con execute, volvemos a reiniciar el slave, en execute lo ejecutamos y después de aquí vamos a poner el show slave status. Y bueno, lo ejecutamos y volvemos a obtener en resu el slave status. Recuerden que el slave status también nos dice bueno, es con esta, perdón. El slave status bueno, aquí está, bueno, como hicimos la práctica anterior de master to master, pues ahorita me está diciendo que no se puede conectar porque pues el otro maestro está fuera de la red. Si se acuerdan, este primer campo es el que nos decía, bueno, el que tiene que ponerse como algo así de slave waiting for master send events, algo así, no me acuerdo. Y estos son muy importantes, slave EU running y slave SQL running. Y también por testeo vamos a extraer el last, permítanme, creo que ya hasta me pasé.
Sí, el last IO error. Ah, es que está. El last IO error. Para saber qué está pasando si no se conecta, ¿va? Entonces, de la misma manera, Resu va a tener una matriz. Y el estado actual, bueno, aquí estado actual se hace referencia a esta parte de slave io state. Pueden cambiarle a ese mismo nombre para que no se pierdan. En el renglón 0 de la columna 0, el slave io running, el que está acá, está en el renglón 0 de la columna 10. El slave SQL running está igual en la columna 0 del renglón 11, pues porque están juntitos, ¿no? Si este es 10, este debe ser 11. El last IO error va a ser en la renglón 0 de la columna 35. Y pues lo ejecutaría, pero como yo no soy el esclavo, pues no, me va a marcar varios errores. Con esto, pues ya, con esto automatizaríamos la parte de hacernos esclavo al maestro. Y pues ya no tendríamos que preocuparnos sobre el archivo, que si cambió de nombre, que si la posición cambió de nombre. Con esto pues lo extraemos automáticamente y nos hacemos esclavos automáticamente. Voy a dejar el link del escriba abajo y cualquier duda pues pueden mandarme mensaje o de preferentemente pues me dicen mañana. Nos vemos.